Una vez más, bienvenidos. Me encanta poder estar aquí con ustedes. Si hay alguien que esté por primera vez, queremos que te sientas como en casa. Sabemos que siempre venir a un lugar nuevo puede ser extraño, intimidante, pero esperemos que te des cuenta que en este lugar no somos gente rara, o uno que otro, pero la mayoría somos normales. No lo digo por ustedes, pero la mayoría somos normales, somos gente común y corriente con un Dios increíble. Y si hay alguien que nos está viendo también a través de Facebook, vi por ahí que está Araceli, de allá de, pues no sé dónde viva en Estados Unidos, la conocí en Tijuana, pero increíble, no nos conocía, nos invitó a su fiesta y pasamos un buen tiempo. Vi a Patricia Olivier también, entonces bienvenidos también quienes están en Facebook. Y bueno, si no me conoces, mi nombre es Manuel Cañedo, soy uno de los pastores de aquí de tu iglesia. En esta iglesia tú tienes la bendición y privilegio de tener dos pastores, por lo menos, que están cuidándote, que están orando por ti. Uno es el pastor Tony, que ahorita está todavía allá en Tijuana, y yo, el pastor Manuel, que tuvimos la oportunidad de estar allá en Rosarito, en la iglesia que nos envió, en una conferencia de plantación de iglesias. Estuvo increíble. Si tú tienes interés por saber más sobre la plantación de iglesias, acércate conmigo, con el pastor Tony cuando regrese, porque estamos a punto de empezar nuestra escuela. Y bueno, con todo este relajo que estamos viviendo del COVID-19, algo que me ha llamado mucho la atención es que en el Facebook sobre todo, y luego de boca en boca o por WhatsApp, ha habido muchas noticias falsas. Cosas que les llamamos fake news. ¿Has escuchado ese término? Noticias falsas. Por ejemplo, una vez yo vi a alguien que puso a un hombre llorando y decían, este es el presidente de Italia, ¿no? Y está llorando porque su país de primer mundo está rebasado. ¿Podemos ver esa imagen? Está rebasado por el coronavirus, ¿no? Y decían ahí que era el presidente de Italia llorando porque su país ya estaban todos muriéndose. Y era falso, ese no es el presidente de Italia, es el presidente de Brasil, nada que ver. Y además no estaba llorando por el coronavirus, estaba llorando por otra razón. Pero alguien tomó esa imagen y la pusieron ahí y decían que la gente estaba muriéndose, ¿no? Y la verdad es que nos causaban miedo o impacto saber que si en Italia estaba pasando eso, pues en México iba a estar igual o peor, porque su bandera se parece a la de nosotros. No, no es cierto. Otra cosa que ha andado mucho es que te llevan al hospital y ahí te sacan el líquido de las rodillas. ¿Tú crees eso? Supuestamente, no lo habías escuchado, supuestamente el líquido que tenemos en las rodillas, que yo lo investigué, líquido sinoidal, una cosa así, ya se me olvidó. Dicen que es más valioso que el oro, que el platino, y que por cada rodilla te dan $10,000. Y que la rodilla derecha vale más. Esa era la noticia falsa. Es falso, no vayas a querer ir a vender el líquido de tu rodilla. $10,000 suenan bien y de todas maneras me duele una, entonces pues no se pierde tanto y tenemos dos entonces. Es falso, no hay nadie en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en ningún hospital robándote el líquido de las rodillas. Es una noticia falsa. También escuché que iba a haber helicópteros del ejército mexicano volando por Mazatlán, esparciendo, una noticia era que andaban esparciendo sanitizante, ¿no? Entonces decían, no salgas de tu casa porque te va a caer en la cara, ¿no? El alcohol o lo que sea. Y otros decían que no, que el ejército era el que estaba esparciendo el virus porque quieren matarnos, ¿tú crees? Es una noticia falsa. Pero ¿cómo podemos saber cuándo algo es falso y cuándo algo es verdadero? Si transportamos eso a lo espiritual, es todavía más grave, porque ¿cómo podemos saber qué creer? Si alguien viene y te dice, esta religión es la mejor, o tienes que hacer esto que te decimos acá, ¿cómo podemos saber cuál es lo correcto y no cuál es la fake church o la iglesia falsa? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, nosotros creemos y estamos seguros que con la palabra de Dios, con la Biblia. La Biblia es súper importante y es la única que puede realmente decirte lo que es verdadero y lo que es falso cuando estás tratando de buscar a Dios. Por eso el título de nuestro estudio de esta noche se llama La prioridad de la palabra.
Si estás tomando notas, lo cual yo te recomiendo que hagas, y si no lo haces hoy, está bien, no pasa nada, pero ninguno de nosotros tenemos memoria perfecta. Y si tomas notas, esto que veamos hoy puede servirte en otra ocasión. Entonces, si estás tomando notas, escríbelo, la prioridad de la palabra. Y quiero recordarte también que este es el título, o mejor dicho, este título es parte de una serie que estamos viendo que se llama Esto es lo que creemos, que es todos los distintivos de Calvary Chapel. Y en el transcurso de este estudio te voy a dar 5 respuestas a preguntas comunes que tenemos sobre la enseñanza de la palabra. Así que si tú tienes preguntas sobre por qué enseñamos así o qué es enseñar la palabra, hoy vamos a ver 5 respuestas. Y bueno, como te decía, esto es parte de una temporada que estamos llevando acerca de Calvary Chapel. Y quiero explicarte un poquito qué significa eso de Calvary Chapel. ¿Por qué se llama así en inglés? Pues porque la iglesia original, que se llamaba así, estaba en Estados Unidos. Un pastor llamado Chuck Smith empezó esta iglesia y ellos fundaron otra iglesia y otra, y así fueron creándose o estableciéndose iglesias hasta llegar a nosotros. Entonces, todas las iglesias que son Calvary Chapel, tenemos unas ideas o una cultura del reino muy específica, y si tenemos esas características, entonces somos parte de Calvary Chapel. Hay una imagen ahí del pastor Chuck. Este movimiento inició por allá de los 60, 70 con un montón de hippies encontrándose con Cristo y un gran avivamiento. La gente iba al mar a bautizarse y se bautizaban ahí por cientos. Entonces, el que está del lado izquierdo de camisa amarilla es el pastor Chuck en aquellos años, y el del lado derecho, como puedes ver, es Jesucristo. No, no es cierto. Es un hippie con la barba bien larga, no es Jesús, perdón. Perdónenme. Es un hippie que fue tocado por el Señor Jesucristo, es lo que trataba de decir. Entonces quiero pedirte que si tienes tu Biblia me acompañes a 1 de Timoteo 4:13. Si lo tienes, búscalo en tu celular, también se vale. 1 de Timoteo 4:13. Y si ya lo tienes ahí, di amén. Y lo voy a leer, ¿sí? Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Acompáñame a orar antes de seguir enseñando. Padre, te damos a ti toda la gloria y gracias por tu palabra, Señor. Queremos acercarnos a ella, aprender de ti, aprender de tu Espíritu Santo. Y te ruego que no solamente nos ayudes a aprender en teoría todas estas cosas, sino a ponerlas en práctica, Señor, y a vivir realmente con la visión que tú nos has dado como Iglesia Capilla Calvario, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hasta ahora hemos estado viendo distintivos. ¿Qué es un distintivo? Pues algo que te hace distinto a los demás. El pastor Chuck decía, si todas las iglesias fuéramos iguales, pues entonces no tiene caso poner una y luego poner otra a 10 cuadras. Mejor deberíamos unirlas y hacer las cosas juntos. Pero él decía, las iglesias Calvary Chapel tienen algo distinto. Esos son distintivos. ¿Tú tienes algún distintivo? A veces cuando alguien se pierde o lo están buscando, dice, pues tiene un lunar con forma de gato en la cara, ¿no? O tiene un tatuaje, etcétera. Bueno, como Calvary Chapel tenemos distintivos. Y el de hoy es nuestro empeño por enseñar la palabra de Dios. Estamos casi obsesionados por enseñar la palabra de Dios a través de todo el consejo de Dios. Usualmente, aunque ahora lo estamos haciendo, hoy estamos enseñando sobre los distintivos, lo que hacemos usualmente es tomar un libro de la Biblia y leerlo de principio a fin. ¿Has visto eso aquí en nuestra iglesia? Levanta tu mano si sí te ha tocado. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? El domingo estamos estudiando Apocalipsis y empezamos con el capítulo 1 y vamos a ir hasta el capítulo final de Apocalipsis. Hemos estudiado aquí Josué, hemos estudiado Éxodo, hemos estudiado distintos libros, y esto que estamos viendo hoy es una temporada especial, por eso no vamos verso a verso, pero usualmente tomamos un capítulo de la Biblia,
lo explicamos y lo aplicamos. Y luego nos vamos con el siguiente capítulo y con el siguiente acabamos ese libro y nos vamos con otro de principio a fin. Eso significa enseñar la Biblia verso a verso. Entonces, ¿qué significa? O mejor dicho, vamos a la respuesta número 1 sobre la enseñanza de la palabra. La pregunta es, ¿qué significa declarar todo el consejo de Dios? Esto lo vas a escuchar mucho aquí con nosotros, que enseñamos todo el consejo de Dios o que declaramos todo el consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Que enseñamos toda la Biblia. ¿Sí? Enseñamos toda la Biblia. Ahora, para una iglesia no es lo mismo enseñar de la Biblia que enseñar toda la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hice una pequeña gráfica, me tardé unas 10 horas en hacer esto y quiero explicarte más o menos qué significa enseñar la Biblia o enseñar toda la Biblia. Y de ahí, de izquierda a derecha, puedes ver círculos de rojo hasta verde. Por ejemplo, la primera dice con rojo, iglesias que no enseñan nada de la Biblia. Esto pues ni siquiera es una iglesia, ¿no? Si vas a un lugar donde nunca nadie leyó un versículo, nunca nadie dijo nada de este libro increíble, entonces puede ser un lugar muy bonito, puede ser un buen club social, pero no es una iglesia. Entonces, respuesta número 1 sobre qué significa declarar todo el consejo de Dios. Significa que enseñamos toda la Biblia. Ahora, en segundo lugar, puede haber iglesias que enseñan la Biblia a su conveniencia. ¿Has visto? Bueno, no quiero preguntar, pero hay iglesias así. Generalmente estas son sectas. Es decir, yo voy a la Biblia, busco algún versículo que me conviene y lo uso para mi conveniencia. Por ejemplo, si yo quiero dinero en esta iglesia, porque digo, soy el pastor, merezco tener más dinero, pues voy a ir a buscar un versículo que diga, traigan todo su dinero al pastor, ¿va? Y voy a usar ese versículo para mi conveniencia. Eso no es una iglesia, es una secta, ¿ok? También está en anaranjado. Después tenemos iglesias que enseñan o explican un tema usando la Biblia. Estas ya están más o menos, y es de las que más hay, yo creo. Explican un tema usando la Biblia, es decir, yo escojo un tema al azar y digo el coronavirus, y entonces en la iglesia vamos a estar aprendiendo o estudiando sobre por qué no tener miedo del coronavirus, y voy a usar versículos para respaldar eso. Ya está mejor, o sea, está en amarillo, pero puede ser mejor. Hay otras iglesias que agarran una parte de la Biblia y te la enseñan. Dicen, hermanos, hoy vamos a estudiar lo que salió aquí, visión del carnero y del macho cabrío. Está difícil. Pero lo estudian todo, pero no estudiaron todo el libro, solamente esa sección. ¿Ok? Entonces viste toda la Biblia, pero en parte. Y finalmente están las iglesias que enseñan toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y creemos que estas iglesias son las mejores, que esta es la mejor manera de enseñar. Y no quiere decir que la iglesia sea mejor, creemos que la Biblia es lo más importante, es una prioridad para nosotros. Y nosotros no lo inventamos, tampoco Calvary Chapel ni Chuck Smith lo inventaron. Fíjate, vamos a leer Hechos 20, 27 y 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas palabras son del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había plantado una iglesia y en uno de sus últimos días de visitar a esa gente, él estaba ahí con ellos, estaba pasando tiempo con ellos y a los líderes les dijo lo siguiente: estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa eso? O sea, que yo les dije todo lo que les tenía que decir, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, todo lo que tenía que decir de parte de Dios se los dije. Y hasta cierto punto ahora es su problema.
yo estoy en paz, yo les dije lo que la Biblia dice, soy libre de su sangre. Soy un poco agresivo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque él anunció todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Esto nos lleva a nuestra respuesta 2 sobre la enseñanza de la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué enseñamos toda la Biblia? Porque la Biblia dice que Pablo enseñaba todo el consejo de Dios. ¿Por qué enseñamos toda la Biblia? Porque la Biblia dice que Pablo enseñaba todo el consejo de Dios. Entonces no es algo que nosotros inventamos, es algo que viene en la Biblia, queremos hacer lo que dice la Biblia y por eso enseñamos la Biblia. Y voy a decir Biblia muchas veces porque estamos hablando de eso, de que es la prioridad. A lo mejor te voy a aburrir, a lo mejor podrías contar cuántas veces digo Biblia en un minuto, pero es mejor que yo diga Biblia y no que diga Manuel Cañedo, ¿verdad? Y que diga Manuel, y es que yo, y es que fui de viaje, y es que me compré, y es que hice. Y yo he estado en iglesias donde la prioridad y el centro es el pastor. Y entras y hay una foto ahí de él, ¿no? Usualmente con su esposa y están así como con mirada santa. O ponen un anuncio de su iglesia en la ciudad y está el espectacular ahí en el bulevar más grande y están ellos, ¿no? Bienvenido a casa. Y está padre. No digo que esté mal, pero la prioridad no somos nosotros, no eres tú, ni ningún otro pastor en esta iglesia, sino la palabra de Dios. ¿Y por qué enseñamos toda la Biblia? Bueno, otro versículo, 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice ya al principio, y está con rojo, toda. Y nosotros no queremos que te vayas de este lugar sin haber escuchado toda la Biblia. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, pero ese es nuestro objetivo. Ahora, cuando yo era niño, hace unos 5 años, yo veía la Biblia y se me hacía lo mismo que un diccionario o que un directorio telefónico. ¿Te acuerdas de los directorios telefónicos? Ya no existen, pero eran algo así, ¿no? Yo veía un libro grueso, un libro que si tú eres un niño o eres un joven lo abres y estás buscando como los dibujitos, ¿no? Las imágenes, y no hay, son letras y letras y letras. Y para mí el diccionario, el directorio telefónico y la Biblia eran como lo mismo, libros gruesos, difíciles de leer. Y la verdad es que sí es un libro grueso, sí es un libro muy completo. De hecho, Biblia en griego significa muchos libros. Y si tú has abierto tu Biblia en algún momento, sabes que viene ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Esos son diferentes libros. Realmente tú cuando lees la Biblia, estás leyendo un montón de libros que están ahí todos juntos. ¿Cómo le hacemos para no perdernos entre tanta información? Si no lo hacemos con orden, pues nos vamos a perder entre todas estas palabras y letras. Ahora, nosotros tenemos una gran bendición. Si tú abres tu Biblia, ya está separada con capítulos y versículos. Antes esos no existían, ni siquiera podías dar una referencia o ir a algún lugar específico porque no estaban esos números. Fueron añadidos después. Entonces, como pastores, ¿cómo podemos pararnos aquí y decirles y asegurarles, les hemos enseñado todo el consejo de Dios? Pues la única manera es si hemos ido de Génesis hasta Apocalipsis, y eso no se puede hacer, repito, no se puede hacer con sermones temáticos, como lo vimos ahorita con los que están ahí en amarillo. Si yo escojo un tema y hablo de ese tema, pues va a ser muy difícil que me lleve por toda la Biblia, verso por verso. Los sermones temáticos son buenos, no quiere decir que no se hagan o no se usen. De hecho, hoy esto es un sermón temático, lo que estoy haciendo ahora. Pero no es el enfoque ni es lo que hacemos todo el tiempo. Los sermones temáticos son buenos, pero por naturaleza nos vamos a brincar los temas que no nos gustan. Tengo que confesarte, si no sabías, que en la Biblia
hay temas que no son muy inspiradores, ¿verdad? Yo he escuchado que hay una Biblia que se llama como la Biblia de las promesas y tiene resaltadas todas las promesas de Dios para ti. Eso pues está padre, pero no te va a enseñar todo lo que Dios quiere decirte, porque en la Biblia hay muchas cosas que no son muy agradables, es la verdad. Y si yo escojo como pastor, yo dijera, bueno, a ver, yo voy a escoger el tema, voy a llegar a un tema difícil y ¿sabes qué voy a hacer? Me lo voy a brincar. ¿Por qué? Porque no quiero batallar. Pero si estamos enseñando la Biblia verso a verso, yo no voy a hacer eso. Si llegamos a una parte difícil, yo le entro, el pastor Tony le entra. Y eso te ayuda a ti como cristiano a que escuches todo lo que Dios quiere decirte y no nada más las partes que a mí como pastor o al líder que esté en cierta iglesia le guste enseñar. Entonces, cuando vamos por toda la Biblia, podemos asegurarnos de decir, yo he enseñado todo el consejo de Dios. Eso nos lleva a nuestra respuesta número 3 sobre la enseñanza de la palabra. ¿Cómo podemos estar seguros de que enseñamos toda la Biblia? Pues leyendo verso a verso, de Génesis hasta Apocalipsis. Una vez más, ¿cómo podemos estar seguros de que enseñamos toda la Biblia? Pues yendo verso a verso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, bueno, aquí estamos haciendo a lo mejor un poquito de trampa, o no es trampa pues, pero no estamos empezando con Génesis, ni hemos ido hasta Apocalipsis, sino que hemos ido por libros completos. Eso sí lo hacemos. Cuando empezamos Éxodo, empezamos con el capítulo 1 y vamos hasta el final. Cuando empezamos ahora recientemente con Apocalipsis, pues empezamos con el 1 y vamos hasta el final. Y esto no es solamente para nosotros como pastores. Queremos que tú aprendas a leer así la Biblia. Cuando nadie nos ha explicado esto, muchas veces estamos buscando de Dios y tenemos una duda o un problema y agarramos la Biblia y hacemos como que, bueno, Dios, pues háblame, ¿no? De Tin Marín de Dopingüe, cierra los ojos, abres, pones el dedo y dices, más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores. Y dices, ay, no, pues no, eso no, Señor, no me cortes. Y vas otra vez, ¿no? Y Señor, háblame. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro. ¿Te fijas cómo es muy difícil y Dios puede hacerlo? Dios te puede hablar de esa manera, pero no puede ser el estándar para tu vida cristiana, ¿ok? Si tú vas llegando a la iglesia, si tú has hecho eso, está perfecto, créeme, yo lo he hecho y Dios me ha hablado. Y he abierto la Biblia así al azar y Dios me ha llevado a un versículo que ha sido de bendición para mí. Es verdad, pero no puedes hacer eso todos los días y a todas horas. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuándo vas a leer el final? Pues nunca. ¿O cómo sabes? Pues obviamente los versículos de en medio los vas a leer más, etcétera, ¿no? Y esto me recordó una historia. Había un hombre que estaba como nosotros, ¿no? Que estaba pidiéndole a Dios que le hablara y él decía, Señor, necesito saber, necesito qué quieres de mí, qué quieres que yo haga. Y abrió su Biblia, ¿no? Así como yo te dije ahorita, y la abre y dice, Mateo 27:5, y Judas salió y fue y se ahorcó. Y dijo así como, ay no, pues no, ¿verdad? Eso está muy feo, Señor. ¿Me estás hablando tú, Dios, o qué? No, pues ese versículo no, ¿verdad? Y dijo, otra vez va. Y abrió Lucas 10:37, dice, ve y haz tú lo mismo. Y digo, no. Cuando abrimos la Biblia así, no puede ser nuestro estilo de vida. Insisto, puedes hacerlo una vez, puedes hacerlo 2 veces, de vez en cuando, pero no todos los días. Debemos aprender a hacerlo sistemáticamente. Y aquí en esta iglesia queremos ayudarte, queremos que aprendas que los libros se leen de principio a fin. Si tú estás empezando, si nunca lo has hecho, hay cartas en la Biblia que son solamente un capítulo o 2 capítulos y que en un día la puedes leer de principio a fin y ya puedes decir, ya leí un libro de la Biblia. Y hay otros que son 50, 60 capítulos y te va a tomar más tiempo. Está bien, no se trata de qué tanto sabes o no sabes, sino de que lo hagas sistemáticamente
para que no se te pase nada. Entonces, por ejemplo, insisto, los domingos estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y generalmente es un libro que por las películas y toda nuestra ignorancia nos da miedo. O no le entendemos, o leemos el principio y nos quedamos a medias. Levanta tu mano si alguna vez has tratado de leer Apocalipsis. ¿Sí? Ok. Muy bien, la pueden bajar. Levanta tu mano si lo leíste y te quedaste a medias porque ya no le entendiste nada. Sí, me ha pasado. ¿Por qué? Porque es un libro, pues, que implica mucha profecía, que necesitas haber leído otros libros antes para entender ciertas cosas, pero en la iglesia en la que tú estás, aquí, los domingos, lo estamos estudiando. Eso te da a ti la posibilidad de leer entre semana, no entenderle nada al capítulo que leíste, y luego esperarte al domingo a ver qué dice el pastor Tony y que te lo explique. ¿Me explico? Eso es lo que queremos que aprendas. No enseñamos verso a verso solamente para que escuches. Queremos animarte que entre semana tú leas los versículos que siguen. Ya sabes en qué libro o qué capítulo estamos, entonces adelántate. Léelo en tu casa entre semana. Y así cuando llegues aquí el domingo ya te va a sonar, ya vas a tener un poco más de entendimiento. Y el pastor Tony te lo va a explicar exactamente, perfectamente. ¿Ah? Entonces, si te brincas cosas en la Biblia, empieza a haber un desbalance. Y el balance lo obtenemos solamente leyendo todo, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil de la Biblia. Yo he escuchado gente que dice, pastor, a mí me encanta leer los salmos. ¿Te gusta leer los salmos? Levanta tu mano. Sí, a todos nos gusta. ¿Por qué? Porque es muy bonito, son canciones, son poemas. David sufrió un montón y cuando tú estás sufriendo y lees un salmo es como, ay Señor, sí es cierto, yo también. Y muchos le sacamos la vuelta a Apocalipsis. Eso es un desbalance. Esto nos lleva a la respuesta número 4 sobre la enseñanza de la palabra. ¿Qué pasaría si no enseñáramos verso a verso? ¿Está mal? No, no está mal. Hay muchas iglesias que lo hacen, son iglesias sanas, son buenas iglesias, pero seríamos nosotros una iglesia desbalanceada. ¿Qué pasaría si no enseñamos verso a verso? Seríamos una iglesia desbalanceada. ¿A qué me refiero con desbalanceada? Y además tú serías un cristiano desbalanceado. Si tú no estás leyendo la Biblia completa, libros completos, entonces eres un cristiano desbalanceado. Quiero explicarte esto del balance con comida. Tú sabes que a mí me encanta la comida, se me nota. Ahora que estuvimos en Rosarito tuve la oportunidad de grabar un devocional con 2 pastores bien atléticos y yo en medio, y luego que vi el video me sentía como Porky Pig. Dije ya, Eunice, me voy a poner a dieta, lo digo aquí delante de todo el mundo. Porque el alimento nos da una imagen de lo que pasa también con el alimento espiritual. Cuando tú escoges solamente qué comer, o si dejaras a tus hijos o a tus sobrinos comer lo que ellos quieran, ¿qué comerían? Pura chatarra, puras papitas, puros, si eres un hombre, puros tacos. Y aquí tengo comida para que entiendas lo que estoy hablando, mira. Tengo unos ricos fritos y tengo una zanahoria y un pepino. Y estos representan alimentos balanceados y desbalanceados. Es como si los fritos fueran las partes de la Biblia que te gusta escoger porque son ricas, son bonitas, ¿no? Los salmos, porque dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esos son los fritos, ¿no? Tú dices, ay, me encanta comer fritos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a lugares delicados me hará descansar, confortará mi alma. Pero cuando la Biblia dice, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y Dios te dice, tienes que perdonar, es zanahoria. Bueno, en ceviche está rica, pero así, ay, se me antojó ya un cevichito. Las verduras usualmente no son lo que escogemos, porque no son tan ricas, no son como unas papas, no son como unos tacos. Entonces, como iglesia o como cristiano, ¿tú qué deberías comer? ¿Fritos o verduras? Las dos.
ese es el secreto. No estamos diciéndote en esta iglesia, come puras verduras, lee todos los versículos de la Biblia que nunca leerías. No, es un balance. Sigue leyendo los salmos, sigue encontrando paz en saber que el Señor es tu pastor. Eso está de lujo, es necesario. Pero también no le saques a los versículos difíciles, donde habla de perdonar, donde habla del dragón de 7 cabezas. Y tú dices, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? Bueno, tú léelo, tú sé obediente en leer todo el consejo de Dios y vas a tener un balance. Entonces, si tú escoges solamente lo que te gusta, pues vas a ser un cristiano feliz, pero gordito, como yo, espiritualmente hablando. Un cristiano desbalanceado. Pero cuando tú lees tu Biblia sistemáticamente y dices, hoy voy a iniciar aquí Esther 1, pues lees el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Eso te va a hacer un cristiano balanceado. Vas a encontrar las cosas bellas y dulces de la Biblia, pero también vas a comerte las cosas difíciles, las cosas que no nos gustan tanto. Entonces, a comer papitas y verduras espirituales, ¿sale? Y tacos y todo. En esta iglesia pues buscamos la mayoría del tiempo hacer o seguir el ejemplo de Isaías, que se encuentra en Isaías 28:13, que va a aparecer ahí en tu pantalla. Isaías 28:13 dice: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. No queremos, y usualmente sufrimos para escoger esto. Cuando estamos viendo un libro nos gustaría combinar 4, 5, 6 capítulos para avanzar más rápido, porque hay libros como Éxodo que nos tomaron mucho tiempo, o Hechos, pero no queremos hacer eso. Queremos seguir el ejemplo de Isaías, que dice casi renglón tras renglón, línea por línea, poquito a poquito, para que podamos entenderlo. ¿Y sabes cuál es otra cosa que me encanta de esto? Que cuando llegamos a temas difíciles de la palabra que tratan con el problema de alguno de ustedes, podemos hablarlo con confianza. ¿A qué me refiero? Y además ustedes pueden escuchar con la confianza de que lo que se lee aquí no es una indirecta, sino que es el versículo y capítulo que toca para este día. Por ejemplo, si yo descubro a Chuy, pobre Chuy, siempre le tocan los ejemplos. Descubro a Chuy robándose unas zanahorias de aire con Lupita. Y como yo escojo las enseñanzas cada semana, ¿sabes qué voy a hacer el domingo? Voy a hablar de no robarás. ¿Y qué va a decir Chuy? Pues me la están tirando a mí, pero si ya le regresé las zanahorias, ¿y por qué me juzgan? Y yo voy a estar intencionalmente tirándole a él o escogiendo temas para personas específicas. Pero cuando leemos la Biblia verso a verso y tú robaste algo y nosotros llegamos a ese versículo que dice no robarás, ¿sabes qué? Es Dios hablándote. No soy yo no escogí eso, eso es lo que tocaba para hoy. Hubieras venido o no, de eso íbamos a hablar. Entonces yo como pastor tengo la confianza de decir cualquier cosa que venga en la Biblia sin temor a estarle tirando pedradas a nadie. Y ustedes, como parte de la iglesia, pueden estar seguros que cuando hablamos aquí de un tema, no somos nosotros tirándote pedradas, es Dios mismo hablándote a través de su palabra. Entonces, eso nos da una gran bendición, una gran ventaja. No estamos nosotros como seres humanos de por medio. Es Dios hablándote, así que no endurezcas tu corazón, abre tus oídos. Otra ventaja que tiene el enseñar verso a verso es que hay iglesias que escogen temas y está muy padre, ¿no? Porque pueden escoger cualquier tema. Entonces, si hubo una explosión en alguna ciudad, tú puedes hablar de eso, tomar ese tema y ahora tienes un tema que enseñar, ¿no? Pero también ellos corren un peligro. Y a mí me ha pasado, te quiero contar algo, una historia, ¿no? Cuando yo enseñaba antes de llegar a Calvary, me regreso todavía más. Yo nací hace un montón de años en una ciudad que se llama Torreón, Coahuila, en el norte de México.
Y crecí en distintas iglesias desde los 8 años. Mi mamá tuvo un encuentro con Jesús y vimos y estuvimos en distintas iglesias. Ninguna de ellas enseñaba verso a verso. Entonces, sé cómo es no hacerlo así. Y me tocó verlo y me tocó vivirlo. Vivir que cada semana tienes que pensar un tema de qué hablarle a la gente. Es un dolor de cabeza. Sentarte como pastor y decir, bueno, ay, a ver, la semana pasada hablamos de los diezmos, ahora ¿de qué hablamos? Pues de la ofrenda, de los jóvenes, del coronavirus. Y estar encontrando temas cada semana es un dolor de cabeza. ¿Y qué sucede? Que es solamente los temas que a ti se te ocurran, porque tú eres el único que está escogiendo. Yo creo que a partir de eso ha habido hace algunos años esta costumbre de las iglesias de hacer temporadas o series. Entonces durante un mes o 2 meses hablan de ese tema. Y es un poquito más fácil porque ahora tienes que escoger un tema cada mes y no cada semana. Pero es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque como depende de tu creatividad, de lo que a ti se te ocurra, de lo que a ti te gusta, pues muy pronto se pone aburrido. El pastor Mike, que es el pastor de la iglesia en Calvary y Rosarito, en la escuela de plantación de iglesias que tienen allá, les dice, ustedes son expertos en una cosa, en ser aburridos. Y sí, todos así como que, sí es cierto. Y es la verdad. Si tú estás esperando que yo encuentre un tema creativo, padrísimo, moderno, pues a lo mejor voy a encontrar uno. Y luego la semana que entra, pues no sé, no se me va a ocurrir nada. Y la semana que sigue y así es un dolor de cabeza. Entonces eso es súper cansado, es súper peligroso. Por eso esto nos lleva a la respuesta número 5 sobre la enseñanza de la palabra. La pregunta es, ¿cuál es alguno de los mayores beneficios de enseñar verso a verso? Que el enfoque es la palabra y no el predicador. ¿Cuál es alguno de los mayores beneficios de enseñar verso a verso? Que el enfoque es la palabra y no el predicador. Cuando tienes una buena iglesia, usualmente que tiene mucha gente y mucha gente la conoce y está viniendo gente a Cristo, y no enseñas verso a verso, es porque esas iglesias tienen un gran predicador. Y yo he visto, ¿no? Usualmente son iglesias americanas, tienen mucha gente y tienen muy buenos temas. ¿Por qué? Porque hay un predicador muy bueno, se le ocurren temas chidos, él es muy dinámico para enseñar y capta la atención y entonces les va bien. Pero toda la demás gente, todos los otros miles de pastores que habemos en este mundo, que no somos tan buenos como ese hombre para comunicarnos, que no se nos ocurre nada, no somos nada creativos, somos malos para hablar aquí enfrente, entonces pues la gente se aburre y la gente dice, ay, esa iglesia está bien así, me duermo porque está bien aburrido. Pues sí, porque todo está enfocado en el predicador. Aquí, por muy malo que pueda ser el que esté parado aquí enfrente, o sea yo, sabes que tienes una garantía, que te vamos a leer la Biblia y por lo menos vamos a tratar de enseñarte la Biblia. Igual y te vas a aburrir, pues es culpa de nosotros, no, la Biblia nunca es aburrida. Pero por lo menos tienes la garantía y la seguridad de que, número 1, te vamos a leer la Biblia, vamos a tratar de explicártela, vamos a tratar de que la apliques a tu vida y al final de cada servicio vamos a predicar el Evangelio para aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo. Y sabes que eso no es muy común, por eso es algo que nos distingue, nos hace diferentes como iglesias Capilla Calvario. Hay otras personas, otros pastores o iglesias que tienen un enfoque en el evangelismo y dicen, no, es que yo quiero hacer mis sermones muy modernos y no hablar de la Biblia para que la gente nueva pueda sentirse cómoda y puedan conectarse y puedan venir. Y es una buena intención, pero no funciona porque entonces todos los cristianos que ya están aquí, que son la mayoría, pues no están siendo alimentados espiritualmente. Y a lo mejor el nuevo que vino pues le gustó, pero todos los otros 40 que estamos aquí pues escuchamos un mensaje ligero que es de puras papitas,
que no nos alimentó tanto, y si eso sucede semana tras semana, pues eres un cristiano mal alimentado. Entonces, nuestro enfoque cuando enseñamos la palabra desde aquí arriba no es para los nuevos, es enseñar la palabra así como viene. Y yo te garantizo que la palabra en sí misma es perfecta tanto para el que tiene 100 años de cristiano como para el que va llegando. Porque la palabra de Dios está viva, es para todos, es eficaz. Pero cuando tratamos de hacer eso, de enfocarnos solamente en los nuevos, tenemos un montón de gente que no ha madurado, que son carnales, o sea, viven en la carne, y siguen llegando más. Y entonces lo único que pasa es que tenemos aquí un montón de gente, cristianos inmaduros. ¿Y sabes qué pasa cuando juntas un montón de cristianos inmaduros? Es un caos. Si juntando cristianos maduros está a veces más o menos, si somos puros cristianos inmaduros es un caos. Por eso nosotros queremos ir a la Biblia. Ahora, al enseñar verso a verso, pues nuestra función como pastores no es escoger el tema, es simplemente explicar el tema que toque ese día. Fíjate lo que dice Nehemías 8:8. Dice que los levitas leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que la gente entendiese la lectura. Eso es lo que queremos hacer aquí. Te vamos a leer una parte de la Biblia, vamos a leerlo claramente y vamos a tratar de explicártelo para que tú puedas salir y en tu casa ponerlo en práctica. Vamos a leer la Biblia, explicártela y tratar de que la pongas en práctica en tu casa. Yo creo que este versículo es la versión o la definición más clara de lo que significa predicar verso a verso o expositivamente, que leemos, enseñamos y aplicamos la palabra de Dios. También Isaías 55, 10 y 11 es uno de mis versículos favoritos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese versículo dice que Dios envía su palabra y su palabra nunca vuelve vacía. ¿Qué significa eso? Que nunca la palabra de Dios puede llegar a un lugar y no hacer nada. La palabra de Dios siempre cumple el propósito de Dios y por eso no importan las cualidades o los dones o las habilidades del pastor que está aquí enfrente, aunque tratamos de ser lo mejores posibles. Cuando enseñamos la palabra, el poder viene de la palabra misma, de la Biblia y no de nosotros. Y tengo que decirte un secreto, no le digas a nadie, pero aquí entre nos, eso a mí como pastor me quita mucho peso de encima. Voy a hacer todo lo posible porque no te duermas, por contarte un chiste que no sea tan malo, pero sobre todo tengo la confianza de que haga lo que haga, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y aunque a lo mejor yo no lo hice muy bien, sé que la palabra de Dios cumple su propósito en los corazones. Y eso me encanta. La palabra de Dios va a hacer su obra. Entonces, para terminar, la palabra de Dios, y esto tengo que decírtelo así de claro, es una prioridad en nuestra iglesia. Y debe serlo también en nuestras vidas. Es lo que queremos enseñarte. Y si no me entendiste nada de lo que dije todo el día de hoy, apréndete esto nada más. Queremos enseñarte a que leas tu Biblia ordenadamente. Escoge un libro de los que vienen ahí y léelo de principio a fin. Y si haces eso ya es un gran avance. Porque mucha gente alrededor de ti, aunque se digan cristianos, no hacen eso. Así que quiero animarte a que lo hagas. Una vez más, estudiar la Biblia verso a verso no es la única forma, pero sí creemos que es la mejor. Si no creyéramos que es la mejor, pues te enseñaríamos otra. Si hubiera otra que creemos que es mejor, pues de esa forma estaríamos enseñando. Pero creemos que es la mejor, no porque nosotros lo hayamos inventado, sino porque no hay nada mejor que enseñar toda la palabra de Dios. Así que una vez más, te animo
a que esta semana, ya sea que escojas un libro o puedas leer Apocalipsis y ponerte al corriente con nosotros en lo que vamos cada domingo. Te recuerdo también que en YouTube están los videos de las enseñanzas del domingo y ahí están los estudios de Apocalipsis. Entonces tú podrías leer eso, podrías leer otro libro, lo que sea, pero yo puedo garantizarte que si tú haces eso vas a ver tu crecimiento espiritual. Es como si yo como sanamente y voy al gimnasio, pues en un mes, ¿sabes qué? Se me va a notar. A lo mejor sigo igual de gordito, pero ya no me canso al subir las escaleras. A lo mejor bajo unos kilos. Lo mismo con tu vida espiritual. Si lees la Biblia, si oras, ¿sabes qué? Se va a notar en tu vida espiritual. Y de repente va a llegar gente y te va a decir, oye, ¿por qué andas tan contentito? Pues, ¿qué traes? Y tú dices, pues no sé, estoy leyendo la Biblia. Porque la Biblia es alimento. Alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. A veces van a pasar situaciones en las que dirías, ay, yo usualmente hubiera estado bien enojado ahorita, pero estoy bien tranquilo. Ah, pues es porque estás leyendo, estás alimentándote bien. Así como si yo digo, ay, oye, subí estas escaleras y no me cansé. Ah, pues es que estás yendo a caminar, es que estás comiendo sanamente. Entonces, iglesia, una vez más quiero animarte, se me acaba el tiempo bien rápido, animarte a que te alimentes de la palabra sanamente, sistemáticamente. Escoge un libro y léelo. Y cuando acabes, vienes y me platicas y platicamos de ese libro, nos echamos un café, o unos tacos, o unas zanahorias, o lo que sea. Porque estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro estudio de esta tarde sobre la prioridad de la palabra.